Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Básicamente quiero hablar de temas muy puntuales de lo que el informe de la OEA, que fue presentado la semana pasada, contiene, para que, no tanto para el debate acá, porque seguramente aquí se conoce, pero sobre todo el debate en la calle, porque vemos mucho discurso de parte del gobierno donde prácticamente es algo así como que la OEA no tiene por qué intervenir en la situación de Venezuela, o la OEA no debe meterse en la situación de Venezuela, o en Venezuela no pasa nada, o tratan de desviar el tema hacia debates que no son los que de verdad son de fondo en este caso. Ahora, hay algunas conclusiones, compañeros, de este informe, ¿no? La primera conclusión general de dicho informe es que ve fundamentos suficientes para llevar al gobierno, al régimen de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. O sea, esa es como la conclusión general. Hay elementos suficientes para eso. ¿Por qué? Por ejemplo, el informe concluye que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. O sea, suficiente motivo. Después vamos a ir poco a poco desmenuzando. Por ejemplo, este informe, oído a esto, apunta a 11 presuntos responsables. Fíjense ustedes que va al detalle. 11 presuntos responsables, entre los cuales se encuentran el señor Maduro, se encuentra el señor El Aizami, el mismo Arreaza, y Jorge Rodríguez está también allí, Delcy Rodríguez, miembros del componente militar y de la policía. O sea, fue puntual con nombres y apellidos de presuntos responsables. Pero fíjense ustedes que este informe también contempla lo siguiente y dice textual: los crímenes fueron cometidos con intenciones políticas para ejercer control social sobre la población. O sea, bien puntual en la investigación. No es algo general, no es algo genérico, porque a veces el gobierno quiere llevar el debate hacia allá y hablar de la soberanía y de temas genéricos, y aquí se está yendo a una investigación puntual y detallada. Luego, este informe, como ya dijimos, identifica a Nicolás Maduro y a la Fuerza Armada Nacional, y por supuesto a algunos de los miembros de este régimen, como autores intelectuales en la represión, y utilizando lenguaje del propio gobierno, que lo ha utilizado de forma pública y comunicacional, habla de contra el enemigo interno, o sea, nombrando al pueblo de Venezuela, a todo el que protesta, a los diputados, a los dirigentes o simple y llanamente a los jóvenes, como enemigo interno. Luego, también es importante que creo que el diputado Armas mencionaba, que él decía que todos los estados fueran los denunciantes, ¿no? Porque la OEA como tal no lleva como organismo, no lleva al gobierno, a ningún gobierno, a la Corte Penal. Debe ser otro miembro, ¿verdad?, del hemisferio, otro país, quien lo haga. Eso hasta ahora no ha ocurrido en los 15 años que tiene la Corte Penal Internacional. Eso no ha ocurrido, ¿verdad? Y bueno, por supuesto sería un caso inédito y del cual, con la presión que se está armando y las pruebas, vuelvo y repito, públicas, notorias y comunicacionales, no es difícil que ocurra. Y por supuesto, de repente cuando se dice que lo haga un país,
y de repente el diputado Armas ahonda mucho más y le da mucha robustez con esa propuesta de que sean varios países de la alianza o de la OEA quienes lo hagan. Ahora, eso fue un panel de expertos, no fue la OEA como tal, sino un panel de expertos donde resaltan nombres como el de Santiago Cantón, Irving Kotler y Manuel Ventura Robles de Argentina, Canadá y Costa Rica, quienes encabezaron este grupo de expertos que elaboraron ese informe. Ese informe, lo decía el diputado Dávila, consta de 800 páginas, 400 con el informe y 400 con los anexos, con el sustento, con fotos, documentos, de lo que, vamos a decirlo, comprueba lo que ocurrió y por qué ellos hacen esta investigación. En la primera parte del informe es un material donde hablan los testigos, audiencias públicas celebradas allá en la sede de la OEA y donde se entrevistaron a familiares y a las propias víctimas. Eso ocurrió entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 17, donde se hicieron esto. Y bueno, y la segunda parte del informe, ya la parte jurídica, las jurisprudencias y todo lo que tiene que ver, ya voy terminando. Luego, el informe incluye 26 testimonios de testigos, ¿verdad? En 5 audiencias públicas, decenas de testimonios de víctimas y familiares de las víctimas, documentos escritos, ¿verdad? Por más de 40 ONG nacionales e internacionales. Yo agrego que seguramente, pues, en el caso de ELSA, la Comisión de Política Interior, seguramente no sé que ha sido así, pues también ha contribuido mucho, pues, a engrosar este expediente, cosa que ese trabajo de esa comisión de la cual ELSA preside, por supuesto, también es parte de esta asamblea y cosa que es parte de este trabajo. Ahora, rápidamente, se identificaron, y estas son las conclusiones puntuales, rápido, se identificaron 131 víctimas de asesinatos, ¿verdad? Pudiéramos decir, no, ocurrieron más, pero estas fueron las que aquí quedaron comprobadas en este informe. 131 víctimas de asesinatos en protestas en el 2014 y en el 2017. Se identificaron, oigan esta cifra escandalosa, presidente, 8.292 ejecuciones extrajudiciales. Aquí no se habla en las protestas solamente, tiene que ver con las OLP, con las protestas, con casos de delincuencia común. Se habla en el periodo desde el 2015 esta parte de lo que contiene este informe. Se identifica más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos en distintos momentos, entre que entraron, salieron, los que permanecieron más tiempo, los que permanecieron menos tiempo. Y, por supuesto, se identifican más de 1.300 presos políticos, ya no solo detenidos, sino ya presos con mucho más tiempo y con testimonios desgarradores como los que acabamos de oír. Por último, se identifica, y estas son palabras textuales que salen en el informe, se identifica un patrón generalizado y sistemático de abusos dirigidos a un segmento identificado de la población. O sea, puntualmente con un fin facho de ir cercenando los derechos de las personas. Por supuesto, Venezuela forma parte del Estatuto de Roma, por ende, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en Venezuela. O sea, que esto no queda como letra muerta. Yo, por último, 30 segundos me tomo porque pude con vergüenza ver la actuación del señor Arriaza ayer. Y lo que puedo es pedirle a los cancilleres, modestamente, humildemente desde esta tribuna, a los cancilleres de los otros países, que no se refieran al señor Arriaza como el canciller de Venezuela. Refiéranse como el canciller de Maduro. Ese señor, con ese lenguaje soez, agresivo, irrespetuoso, no representa al pueblo de Venezuela, que es un pueblo decente, trabajador, solidario y que, por supuesto, no se siente representado en una persona que actúa de forma agresiva e irrespetuosa con las opiniones distintas de los demás. Muchísimas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad,
Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.